Hola, ¿qué tal, jóvenes? Aquí nuevamente con un video. Ahora voy a resolver un problema de análisis de función de cálculo de la materia de cálculo diferencial. Bueno, veamos. Aquí nos piden realizar el análisis de función de esta función, que en este caso es una función racional. Entonces veamos qué nos piden. Bueno, aquí nos piden en este caso el dominio y rango de la función, las simetrías de la función según sea el caso, las intersecciones en caso de que lo sea también, los puntos críticos, y de estos puntos críticos pues determinar si es máximos, mínimos, y puntos de inflexión también según sea el caso. Las asíntotas, aquí vamos a tener tres tipos de asíntota, pero no necesariamente todas. Intervalos de monotonía, aquí simplemente nos piden dónde la función es creciente, y los intervalos de concavidad. Ok. Y por último, una vez teniendo todo lo anterior, pues sería el bosquejo de la función para ver cómo sería la gráfica. Ok, veamos. Empecemos con el dominio de la función. El dominio de la función para esta función racional, lo que tengo aquí es, debo de tomar el cociente, igualarlo a cero, y si en este caso obtengo valores reales, entonces en esos valores reales no está definida esta función. Más adelante voy a darme cuenta que justamente en estos valores voy a tener unas asíntotas verticales. Entonces, ¿cómo queda el dominio? El dominio de esta función será de menos infinito a menos 3, unión de menos 3 a 3 y unión de 3 a este infinito. Observa el estudiante que esos intervalos son abiertos y no cerrados. Si el estudiante por equivocación llegara a poner que esos intervalos son cerrados, entonces la respuesta sería incorrecta. Entonces, para el rango de la función la vamos a determinar una vez que tengamos el bosquejo de la gráfica, y vamos a ver cómo queda el rango de la función. Ok. Simetrías. Una de las simetrías es, bueno, simetrías. Para las simetrías de la función, el concepto es el siguiente. Entonces lo que debo de ver es que se cumpla esta situación. Sustituyo el valor de menos x y veo que me queda esta expresión. Entonces, por lo que esto no es igual a esto, y lo que significa que la función no es par. Ahora, la función o el concepto de imparidad. Una función es impar si se cumple este concepto. Entonces aquí ya lo hice, si se fijan esto lo acabo de hacer acá. Entonces puedo ver que puedo factorizar en este caso el menos 1, y queda multiplicado por lo que se cumple esta igualdad. Entonces lo que significa que mi función es impar, y eso me dará una simetría respecto al origen. Bueno, eso lo vamos a ver después con la gráfica. Ok. Ahora, intersecciones con los ejes. Para las intersecciones con los ejes, lo que debo de hacer es igualar la función a cero y ver qué valores reales se encuentran. Entonces, al igualar a cero mi función, este 0 por esta expresión, me queda x cúbico igual a cero. Lo que obtengo es, en este caso, x igual a cero, por lo que la gráfica va a intersectar al eje x en x igual a cero. Para la intersección con el eje de las y, lo único que debo de hacer es evaluar la función en cero y ver qué obtengo. Ver si obtengo valores reales, y si obtengo un valor real, en esos valores reales voy a tener la intersección con el eje de las y, que en este caso debo de obtener simplemente un solo valor por el concepto de función. Ok, en este caso al evaluarlo, lo que obtengo es f de en 0 me da 0, y entonces en y igual a 0 voy a obtener la intersección en el eje de las y. ¿Qué sigue? Los puntos críticos. Los puntos críticos serán determinados cuando yo derive la función e iguale esa función derivada, la igualo a cero, y entonces los valores reales que encuentre de esa igualdad serán mis puntos críticos. Bueno, derivamos esta función que será u entre b. Aquí lo que se le pide al estudiante es que ya debe de conocer un poco, tener conocimiento previo de derivadas de funciones de todo tipo. En este caso es sencillo porque son simplemente funciones polinomiales. Bueno, es v por la derivada de u menos u por la derivada de v. Simplificando esta expresión, pues nos podemos dar cuenta que haciendo las operaciones correspondientes podemos llegar a esto. Y aquí, al igualar a cero, pues me va a quedar esta expresión igualada a cero. De esta obtengo estos valores. Voy a ver qué valores voy a obtener, y los valores que se obtienen será, en este caso yo le nombré x1 igual a cero. Y de esta expresión, que es una diferencia de cuadrado, voy a obtener justamente dos valores, que es uno positivo y uno negativo. Aproximadamente será 5.19, y como es el mismo valor pero negativo, menos 5.19, por lo que obtengo tres puntos críticos. Esto será importante saber si en este yo tengo un máximo o un mínimo, y así para cada uno de ellos. Para hacer esto o verificar esto, lo que debo de hacer, o lo que yo voy a hacer, es utilizar el criterio de la segunda derivada, y para eso necesitamos
definitivamente calcular la segunda derivada. Hagamos esa parte primero. Tengo mi función. Ahora si vuelvo a derivar esta función, pues voy a obtener esta. Nuevamente es u entre b, y aquí lo que tengo es, en este caso, v por la derivada de u menos u, en este caso por la derivada de v. Entonces, al realizar las operaciones correspondientes, pues voy a obtener aquí, observo un detalle, o bueno, realizo un detalle, puedo observar que este término es semejante con este, que se está multiplicando, por lo que podría factorizarlo, y eso me facilitaría un poco las cuentas, para que no haga operaciones algebraicas que en algunas ocasiones son un poco tediosas. Bueno, esto me simplificaría las cuentas, y lo que obtengo, ¿verdad? Al multiplicar esto, al realizar estas operaciones, pues obtengo esto, bueno, se obtiene esta expresión y se puede reducir a esta expresión. Aquí el estudiante sería bueno que detenga el video o pause un poco para corroborar que efectivamente esto es la respuesta correcta. Entonces, una vez obteniendo esta segunda derivada, la voy a utilizar con el criterio de la segunda derivada, que me dice que si yo tengo una función tal que la primera derivada es igual a 0 y la segunda derivada existe en un intervalo que contiene a c, entonces si yo evalúo ese c en la segunda derivada y es mayor que 0, en ese valor de c voy a tener un mínimo. Pero si yo evalúo la segunda derivada en ese valor de c y es menor que 0, entonces tendré un máximo relativo en cf en c. Pero si la segunda, este es como que el problema o el detalle de este criterio, que cuando la segunda derivada evaluada en C me da 0, no podemos concluir nada. Aquí decimos que el criterio falla, por lo que debemos recurrir al criterio de la primera derivada. Esa parte debe tomarla en cuenta el estudiante, porque este criterio en realidad no funciona de manera general. Ok, entonces tengo estos tres valores. Aquí tengo mi segunda derivada, pues evalúo la función. En el primer valor pues me da 0, lo que me dice el criterio es que no puedo concluir nada. Pero para el segundo valor, lo que tengo es, una vez evaluada la segunda derivada en ese valor, obtengo que este caso es mayor que 0, por lo que me dice el criterio que ahí voy a tener un mínimo relativo. En el caso del valor negativo, me queda negativo al evaluar la función, me queda negativo. Aquí el estudiante podría corroborar, ¿verdad?, que esto es efectivamente correcto, y entonces de acuerdo al criterio significa que aquí tengo un máximo en esta coordenada. Ok, bueno, quedan determinados los máximos y los mínimos, y entonces lo que sigue son las asíntotas. Las asíntotas verticales, bueno, este tipo de funciones podrían tener tres tipos, bueno, no, podrían tener asíntotas verticales de dos tipos, ya sea verticales horizontales, verticales oblicuas, bueno, cualquier combinación de ellas, pero las tres al mismo tiempo no las va a tener. Este tipo de funciones podría tener asíntotas verticales si el cociente de esta función, al igualarlo a 0, obtengo valores reales, entonces en esos valores obtenidos voy a obtener asíntotas verticales. Esto en realidad ya se había hecho, o ya lo habíamos hecho cuando quisimos encontrar el dominio de la función. Aquí simplemente es corroborar. Bueno, al igualar este cociente de esta función, obtengo estos valores, por lo que voy a tener asíntotas verticales en x igual a 3 y en x igual a menos 3. Las asíntotas horizontales para este tipo de funciones racionales se debe cumplir dos características. Primero, que el polinomio numerador sea en grado igual al polinomio, que el grado del polinomio numerador sea igual al grado del polinomio denominador. Debería de ser el mismo, lo cual me garantiza que tenga yo una asíntota horizontal. O en su defecto, que el grado del polinomio numerador sea menor al grado del polinomio numerador, sea menor, entonces eso también me garantiza que tengo una asíntota horizontal. Como no se cumple que sean iguales o menor, entonces lo que significa eso significa que no voy a tener asíntotas horizontales en esta función, desde luego. Ok, para las asíntotas oblicuas, en ese caso, para ese tipo de asíntotas, lo que debe ocurrir es lo contrario a este criterio. El polinomio numerador, el grado del polinomio numerador debe de ser mayor que el grado del polinomio denominador. En este caso sí se cumple, y en este caso mi asíntota oblicua será y igual a x. Veamos de dónde sale esa función de y igual a x. Bueno, para este tipo de función, cuando es el caso, cuando el grado del polinomio numerador es mayor que al grado del polinomio denominador, lo que debo de hacer es la división larga, y entonces hago la división larga, hago las operaciones correspondientes, tengo este residuo, pero a mí en realidad lo que mi objetivo es observar qué obtengo aquí.
Entonces lo que yo tenga aquí, en ese caso voy a decir y igual a lo que yo tenga aquí, y en esa es mi asíntota oblicua. Aquí observa el estudiante que podría yo incluso obtener un polinomio de segundo grado, tercero y así, y así. Entonces esa función servirá o será mi asíntota oblicua que le estoy llamando. Bueno, en este caso por eso es que tengo y igual a x. Ok, sigamos ahora. Los intervalos de monotonía. Para los intervalos de monotonía, yo ya había encontrado, yo ya había encontrado, yo ya había encontrado los puntos críticos y esos puntos críticos fueron tres que están aquí, menos 5.19, 0 y 5.19. Entonces, como son tres, prácticamente el intervalo de la recta real quedará partido en tres pedazos, que vendrá de menos infinito a menos raíz de 27, y en este caso debo de tomar un valor, evaluar la derivada, y si la derivada me da mayor que cero, como en este caso es el caso, entonces la función es creciente. Ahora, en el de menos 27 a 0, evalúo la derivada en un valor que está entre medio de estos, y en este caso yo tomo el menos 4, y al evaluar la función, observo que me da negativo, entonces es menor que 0, eso significa que la función es decreciente. Y en este caso, al evaluar entre 0 y 27, yo tomo el valor, en este caso, de 1. Observo que me sigue dando negativo, entonces significa que la función es decreciente. Eso es interesante, vamos a ver en la gráfica. Cuando yo esté desarrollando el bosquejo de la gráfica, es importante todo esto. Ahora, de raíz de 27 a infinito, tomo el valor de 6, un valor pasadito de esto que era 5.19 si recordarán. Entonces yo tomo el valor de 6 y esto me da mayor que 0, lo que significa que la función sea creciente en este intervalo. Observa el detalle que de menos infinito a raíz de 27 la función es creciente, y luego de menos raíz de 27, bueno, tenemos esta situación creciente, decreciente, decreciente y creciente en estos intervalos. Ahora, bueno, esos serían los intervalos de monotonía, ya sea que donde la función es creciente o decreciente. Ok, para la concavidad, para la concavidad yo debo de fijarme primero en la segunda derivada e igualarlo a cero, y si obtengo valores reales, esos serán mis puntos de inflexión. En este caso, al hacer la derivada que ya la tenía, simplemente aquí tengo igualo esto a cero, obtengo esta expresión, y aquí obtengo solamente el valor de x, porque de esta expresión, como es una suma de cuadrados, entonces no voy a obtener un valor real, pero solamente obtengo el valor de x igual a cero, entonces en ese punto voy a tener un punto de inflexión. Eso será importante porque en ese valor es donde se va, si vamos a tener un cambio en la concavidad, ese es prácticamente el punto donde dice, donde yo tengo los cambios de concavidad. Bueno, con la gráfica vamos a ver esos detalles. Ahora, ¿cuál es la importancia de los puntos de inflexión? Y en el caso de esta función, bueno, regreso aquí. Si se fijan, yo debo de tomar en cuenta aquí el valor de x igual a 3 y el valor de x igual a menos 3, porque son mis puntos de discontinuidad de la función. Esos puntos para este tipo de funciones es importante porque cuando yo pudiera darse el caso que no tengo puntos de inflexión, entonces si yo supongamos que no encontré este valor de x igual a 0, entonces digo, bueno, si no tengo puntos de inflexión, entonces en dónde me fijo para ver si la función, dónde la función es cóncava. En este caso sería tomar donde la función es continua. Si nada más tuviera 3 y menos 3, entonces la recta real quedaría partida de 0, de menos infinito a 3, de menos 3 a 3 y de 3 a infinito. Pero en este caso, como está el 0, entonces la recta real queda partida en 4 pedazos o en 4 intervalos de la recta real, que en este caso son de menos infinito a 3, de 3 a 0, de 0 a 3 y de 3 a infinito. Y en esos intervalos es donde voy a probar si la función es cóncava, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces veamos. Bueno, tomo primero el valor de menos 3 a 3, me tomo un valor entre ellos, en este caso tomo un menos 4, observo que me da menor que 0, no me importa el valor, solo me fijo si es negativo o positivo, y eso significa que la función es cóncava hacia arriba. Ahora, para el de menos 3 a 3, tomo el valor de menos 2, observo que me da mayor que 0, entonces eso me dice que la función es cóncava hacia arriba. Y por la simetría de la función, podría darme cuenta que, ¿verdad?, en este caso, como este fue hacia arriba, este quedará hacia abajo, y como este fue hacia abajo, este hacia arriba, y aquí se corrobora. De 0 a 3
me da negativo, entonces me dice que el criterio me dice que es cóncava hacia abajo, y de 3 a infinito me da positivo, entonces significa que es cóncava hacia arriba. Entonces, bueno, con toda esta información que se juntó, ahora nosotros podemos realizar el bosquejo de la gráfica. Y el bosquejo de la gráfica queda realizado de esta manera. Esta gráfica, bueno, aquí fue hecha, aunque parezca comercial, con el software GeoGebra. Entonces aquí, la gráfica en realidad es la función verde, la que está en verde, nada más. Y aquí, en este caso, esta función, por tener esta característica que si no la tuviera en algunos casos pasa, por ejemplo que no tenga esto, entonces la función sería solamente, el rango de la función estaría determinado desde este valor, bueno, desde menos infinito hasta este valor, que en este caso es menos 7.79, y luego lo tendría que unir, y en este caso aquí sería al 779 negativo, sería cerrado, y luego cerrado en el 779 al más infinito, pero abierto en el más infinito, entonces sería ese el rango. Pero como eso no pasa aquí, esta función en ese caso por esta parte que está en verde, entonces el rango de la función también es todo verde. Ok, si se fija el estudiante, es una vez que se tiene toda esta situación, pues se puede tener esto. Aquí se corrobora, fíjense, estas líneas que están en negro y estas dos líneas que están en negro son mis asíntotas verticales. En realidad de la función original no se grafica eso, solamente que aquí lo grafico para que el estudiante pueda ver esta situación. Esta línea que está en rojo es la función y igual a x, que en este caso es mi asíntota oblicua. Si se fijan, cuando esta función, si yo tomara el límite al infinito, entonces el valor de la función se va aproximando a este valor de esta recta, que es la función oblicua, y cuando tomo el valor del límite, cuando x tiende a menos infinito, pasará lo mismo, pero acá se aproxima por encima y acá se aproxima por abajo de esa función. Bueno, entonces si se fijan, todo eso se cumple. El punto máximo está aquí. Fíjense cómo la función es cóncava hacia abajo de menos infinito en este caso a la asíntota vertical, y de la asíntota vertical es cóncava hacia arriba desde menos 3 a 3, y aquí justo aquí hace un cambio de concavidad, y entonces aquí la función de 0 a 3 es cóncava hacia abajo, y otra vez de 3 a infinito es cóncava hacia arriba. El detalle es que la función es creciente de menos infinito a este valor, que era mi primer punto crítico, y observen desde aquí todo esto hasta acá, estos dos puntitos, como la función es decreciente, aunque aquí se interrumpe por esta asíntota, pero luego vuelve a retomar, y es decreciente, y luego se interrumpe por la asíntota, pero es decreciente hasta este valor, y luego de este valor hacia el infinito vuelve a ser creciente. Todo eso es importante, y eso fue lo que fuimos encontrando con el análisis de la función conforme fuimos. Ahora, las intersecciones de los ejes, aquí se fijan, en este caso coinciden ambos en el cero, en el origen. Bueno, por el momento sería todo. Aquí le dejo unos ejercicios. Espero que este video sea de su ayuda. Bueno, con este pequeño video les voy a mostrar cómo en GeoGebra podemos hacer este análisis, ya que a algunos de mis estudiantes les he comentado que podrían hacer este tipo de análisis con este tipo de función. Si se fijan, la gráfica original es esta que está en verde, y les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se grafica aquí. Bueno, aquí anexando esta, aquí lo tengo desembarcado todo, pero bueno, ahora lo que voy a hacer aquí es mostrarle, ¿verdad? Aquí lo bonito de este tipo de software es que te puede graficar incluso ahora las asíntotas verticales. En algunos otros software eso no se podía anteriormente. Pero bueno, en este sí. Aquí lo que hago es graficar, por ejemplo, la función que sería la asíntota oblicua, que es esta línea que está en rojo, si se fijan. Entonces, ahora voy a graficar la derivada. Fíjense cómo la derivada, yo menciono siempre en clases que al derivar esta función derivada, por ejemplo, esta corta el eje de las x aquí. Si somos un poquito más exigentes, pues ese es el valor de la raíz de menos 5.19, corta en cero. Bueno, aquí llega en cero, es, ¿verdad? Es como una parábola ahí, y vuelve a cortar otra vez aquí en raíz de 5. Entonces, si yo graficara la segunda derivada, tiene esta así, como que se parece un poquito, ¿verdad? Tiene su razón de ser, pero bueno, aquí están los puntos también, vamos a observarlo, miren cómo están estos puntos. Todo eso se puede hacer con GeoGebra fácilmente. Ok,
Y aquí voy a tener las asíntotas verticales. Voy a desenmarcar estas para que se vea un poquito más, ¿verdad? Y entonces aquí voy a volver a marcar. Y si se fijan, esto fue lo que yo encontré. La función es creciente de menos infinito, en este caso a menos raíz de 5. La función es decreciente desde aquí hasta este valor, aunque aquí se interrumpe un poquito por las asíntotas. Esas son situaciones que el estudiante debe tomar en cuenta. Y luego vuelve a ser creciente los máximos. Por ejemplo, aquí en este tengo un mínimo, aquí tengo un máximo, y aquí tengo un punto de inflexión que fue en el valor de x igual a 0. Bueno, eso solamente lo muestro para que el estudiante vea cómo se puede realizar este tipo de análisis a través de este tipo de software. Bueno, aclaro que GeoGebra no me da nada, solamente es una situación que en realidad me llama la atención el software, y bueno, pues es simplemente para que el estudiante tenga opciones de dónde puede realizar ahora este tipo de análisis. ¿Por qué lo menciono? Porque esto lo puede hacer desde una computadora, incluso lo podría hacer desde cualquier dispositivo móvil, ya sea tableta, celular, pero bueno, entonces, ese sería nada más para complementar el video.